Bienvenido al neurólogo doctor Ramiro Gil. Doctor, gracias por venir, bienvenido. Y uno Gracias a dice, usted. ¿no? El tema de la epilepsia, la conoces por nombre, alguien te comenta que tiene algún familiar, algún amigo con epilepsia, pero no se sabe demasiado salvo que te toque de cerca. Sí, digamos, la epilepsia es una enfermedad que todavía está, digamos, medio en las penumbras, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos, porque es una enfermedad que está cargada de mitos y de estigmas, digamos, ¿no? Sí. Para el paciente. Pero en realidad se trata de una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta alrededor de entre el 1 y el 2% de la población mundial. Es decir, que es una enfermedad universal. Claro, bastante quizás más común de lo que uno cree, ¿no? Es bastante común y, bueno, afecta a digamos, tanto hombres como mujeres y en cualquier edad, digamos. O sea, por eso es tan universal la enfermedad. Ajá. ¿Qué zona toca la epilepsia a nivel neurológico? Y la epilepsia es una enfermedad cerebral, digamos, en donde lo que ocurre es que el cerebro tiene una predisposición a producir en forma recurrente crisis epilépticas, como pueden ser las convulsiones, pero también hay otros tipos de crisis epilépticas que pueden ser más sutiles, ¿Cómo que, por ejemplo? como por ejemplo las crisis de ausencia, que a veces ¿Como que te escuchó. perdés? Exacto, digamos, en donde los pacientes, la manifestación clínica que tiene el paciente, en lugar de ser la convulsión que todos conocemos y que alguna vez vimos, algunos pacientes pueden, en cambio, tener manifestaciones muy sutiles en donde solamente se desconectan un segundo y vuelven a retomar sus actividades. Es decir, que hay una amplia gama, digamos, de manifestaciones clínicas que puede dar. ¿Se nace con epilepsia? ¿Es algo que en algún momento de tu vida te puede ocurrir? ¿Cómo es esto? No, en realidad, digamos, la epilepsia tiene muchas causas, ¿no? Es decir, prácticamente cualquier afección en el cerebro puede dejar como secuela una epilepsia. Entonces, uno puede nacer sin tener la enfermedad y, por ejemplo, en algún momento de su vida padecer algún sufrimiento cerebral, como puede ser, por ejemplo, una cirugía o un golpe en la cabeza muy fuerte, que le deje una cicatriz en el cerebro y esa cicatriz, por ejemplo, generar epilepsia. Pero también hay epilepsias de origen genético, en donde uno no tiene ningún antecedente de ningún sufrimiento cerebral y empezar a tener crisis epilépticas. ¿Esto a qué edad puede aparecer, doctor? Puede aparecer a cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad a lo largo de toda la vida. ¿Y es algo que se cura? Algunas epilepsias, dependiendo de la causa, algunos tipos de epilepsias son autolimitadas, es decir, así como empiezan en un momento de la vida, luego desaparecen. Digamos, habitualmente esas son las epilepsias de origen genético. Hay otros tipos de epilepsias que pueden ser secundarias a alguna lesión cerebral, en donde uno, a través de, por ejemplo, métodos muy nuevos y sofisticados, como son la cirugía de la epilepsia, si uno puede lograr determinar cuál es la zona epileptógena, o sea, el sitio del cerebro de donde proviene la crisis epiléptica, y uno extirpar eso, también en muchos casos esos pacientes pueden quedar curados de la enfermedad, es decir, sin crisis y sin necesitar medicación. Si no, se sigue un tratamiento. Si no, se sigue un tratamiento. Digamos, ¿Y la medicación mientras es de por vida? La medicación es mientras dure la epilepsia. Entonces, en cada paciente en particular, la duración del tratamiento es distinta. En las que uno puede ir reconociendo cuál es el tipo de epilepsia y aquellos que ya uno sabe que se autolimita a cierta edad, por ejemplo, algunas epilepsias de los niños, que suelen empezar en la infancia y que uno sabe que llegado a la adolescencia la enfermedad suele autolimitarse. En ese caso uno, lógicamente, llegado a esas instancias, con todos los marcadores que nos indican que la enfermedad ya se puede haber limitado, se puede haber ido, uno muchas veces va dejando la medicación, los pacientes no vuelven a tener más crisis. Doctor, nos pasa que estamos en un lugar determinado y a una persona cerca le agarra un ataque de epilepsia. ¿Qué hacemos? Bien, eso es importante, una pregunta muy buena que habitualmente siempre nos hacen en todos los foros. Uno como que se asusta, ¿no? Es lo primero, quizá la primera reacción. ¿Te asustas que como que no sabes uno qué se hacer? asusta porque piensa que se trata de un evento, digamos, trágico para el paciente, y habitualmente no es así. Las crisis epilépticas son eventos que inician en forma repentina, pero que también finalizan en forma repentina. Es decir, habitualmente uno no tiene que hacer mucho ante un paciente que está teniendo una crisis. No intervenimos.
Hay que intervenir muy poco, digamos. Lo principal es tratar de cuidar que el paciente, mientras está teniendo la convulsión, Sí. no se golpee, Ajá. principalmente no se golpee la cabeza y no sufre un daño extra, además ¿Y qué de la hacemos crisis. ahí? ¿Le sostenemos la Entonces, cabeza, por claro, ejemplo? digamos, lo ideal es colocar algo entre la cabeza y el piso. Digamos, primero, si el paciente está parado o está sentado, Sí. recostarlo. Sí. Colocar algo sobre su cabeza, evitar, y esto es muy importante porque uno siempre tiene, digamos, eso también es un mito de que la lengua se Claro, puede tragar, se eso, puede ahogar eso, con la no lengua. puede pasar eso. Eso no pasa y de hecho no debe uno nunca introducir nada en la boca del paciente. Claro, claro. Ni los dedos porque uno puede sufrir Sí, alguna sí, lesión propia, ni tampoco con algún otro elemento que le pueda dañar la boca. Sí, o sea... ¿Por qué? Porque la epilepsia se va a frenar. Así como empezó, habitualmente dura pocos minutos. Bien. En los adultos no más de 2 o 3 minutos. Sí. En los niños puede ser un poquito más prolongado, pero de Bien. todas maneras es un evento que se va a frenar. ¿Sostenerle los brazos, las piernas? No conviene tampoco porque uno lo puede dañar, digamos. Bien. Solo preservar la cabeza. Preservar la cabeza. Perfecto. Sí, en el caso de que un paciente esté con, por ejemplo, con una corbata, aflojar la corbata o aflojar el cinturón para que el paciente no sufra un daño extra y controlar el tiempo que dura la crisis epiléptica. Perfecto. Si una crisis epiléptica dura más de 5 minutos, habitualmente eso podría tratarse de lo que se conoce como un estado de mal epiléptico, que sería una crisis que no va a frenar sola y que solo va a frenar a través de medicación. Entonces, en ese caso es una urgencia. Bien. En este caso. Si no, ¿conviene ahí llamar, por ejemplo, una ambulancia? ¿Cuándo uno debería llamar a la ambulancia? Si uno está con su familiar en su casa y ya conoce cómo es la crisis, cuánto dura y todo lo demás, comúnmente no hace falta, digamos, no se trata en ese caso de una emergencia, salvo que el paciente haya sufrido un daño, como por ejemplo un corte en la cabeza, un daño extra. Perfecto. En el caso de que un paciente, que nosotros nos encontremos con un paciente en la vía pública, que esté solo y haya tenido esté teniendo una convulsión, en ese caso siempre conviene llamar a emergencia para que lo asista el paciente, porque ahí no conocemos ningún antecedente. Perfecto. Doctor, la última pregunta. Si viene una charla que es importante para la comunidad, ¿cuándo va a ser? Bien, la charla que vamos a hacer es una charla abierta a la comunidad, ya que está todo el mundo invitado, es gratuita. Se va a hacer en el Hospital Materno Infantil el día viernes 12 a horas 10 de la mañana. Perfecto. El viernes a las 10 de la mañana. Hay que siempre informarse de estas cosas, doctor. Sí, digamos, la información es importantísima justamente para esto que hablábamos al principio, de que es una enfermedad que está llena de mitos y de... para sacarse las dudas también, para sacarse las dudas, porque el conocimiento es lo más importante para justamente poder eliminar todo eso. Bueno, doctor, súper clarito. Muchísimas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias a José Luis, que siempre nos da una mano con las notas. Hablamos un poquito de deporte.